y la cantidad de consumidores, ¿sí? Aclaramos por qué uno de ellos podría llegar a ser mayor que el otro número, ¿verdad? Y era porque un consumidor, que es un nombre y apellido, puede tener más de un medidor asignado a su nombre. Y pudimos ver cómo eso más adelante, en lo que se refiere a la componente de uso de la teoría del costo trinomio, la que llamamos la componente de uso, la que inicia la gráfica de los tres costos, la de abajo, era influenciada por uno de estos dos números, ¿verdad? Entonces, en su momento, cuando hallemos el monto económico total, tendremos que decidir si la dividimos por el número de medidores o el número de consumidores. También vimos hasta la clase pasada que los gastos generales totales de nuestro proyecto tenían estos valores, ¿sí? Haciendo un total de 915.500. ¿Sí? Pero no incluían lo que llamamos o llamaremos gastos financieros, para lo cual establecemos los valores desplegados en esta tabla 4.9. ¿Verdad? Ahora, ¿qué son estos valores de la tabla 4.9? Cuando desarrollen esta tabla, ¿sí? Hay columnas que son datos y hay columnas que son fruto de un cálculo a través de esos datos. Pero ¿cuál es el concepto de lo que estamos llamando gasto financiero? Como su nombre lo indica, tiene que ver con el concepto de financiar, ¿sí? Y los incluimos en este ejemplo, en este proyecto de forma hipotética, porque en la realidad se da que no siempre, ¿sí?, la empresa cuenta con el dinero o podría contar con el dinero para hacer las inversiones hoy, ¿no? Porque el negocio, este negocio de la distribución de la energía eléctrica, es fruto de la distribución de la misma. O sea, los ingresos, ¿sí?, se obtienen cuando la energía es distribuida al usuario final. Y como no es un bien que se puede almacenar, o sea, que la distribuidora pudiera almacenar en depósitos o como en garrafas, la energía eléctrica no puede almacenar hoy día para después vender, ¿sí?, cuando termine de construir la central hidroeléctrica, cuando termine de construir ciertas redes, se conecten nuevos usuarios y empiece a vender. No puede comprar hoy para vender después, siendo que su negocio es a través de esas redes de distribución que es potencia instalada, distribuye ese producto que es, como dijimos, finalmente la energía. Entonces, si hoy no puede contar con el dinero que va a empezar a adquirir o que estima que va a empezar a vender de acá a un corto, mediano y largo plazo,
esos ingresos todavía no los tiene. Sin embargo, tiene que empezar hoy a construir para ir teniendo esa potencia para cuando esa carga, esa estimación que él hizo, empiece realmente a conectarse a sus redes. Entonces recién empezará a vender esa energía. Entonces, el hecho de que no tenga hoy esa plata, pero tiene que empezar hoy a construir, lo lleva a un punto que se llama préstamo, ¿no? Entonces, la columna 4 muestra lo que debe pagar por el préstamo manifestado en la columna 2. ¿A qué interés? Al interés del 6% hemos puesto en este ejemplo. ¿Sí? Interés del 6%, lo cual refleja lo que está en la columna 4. Yo quiero, por lo tanto, por favor, que hagan el siguiente ejercicio. Calculen el 6% de este valor y algún otro de estos para ver que les den estos valores de acá. Adelante, los espero hasta que alguien me diga si corroboré. Con su calculadora, por favor. El de 900.000, ingeniero. ¿Qué? ¿Cuál dijo? ¿A cuál se refiere, ingeniero, para calcular? No lo vi muy bien ahí. El 6% de la columna 2 les tiene que dar la columna 4. Ya. Coincide el primer dato. Los el primer dato, bueno. Coincide el segundo dato, ingeniero. Sí, coincide el segundo ingeniero. igual. Multiplicando cada uno por 0.06, todos coinciden. Sí. Entonces así determinan los valores de la columna 4. Ya considerando que los de la columna 2 son datos y fíjense que son los que vienen ¿verdad? De la columna 4. La 4 fruto de la 2 por el 6%. Bien. ¿Y cuánto les da el total por este tema de préstamos? ¿Cuánto es el total? ¿Cuánto les da el total? Vamos. ¿Cuál es el total de la columna 4? ¿Alguien? $859,740. Correcto, ese es el total. ¿Ya? Por intereses. Sin embargo, existe el concepto de que esa potencia instalada, que son fierros, postes, cables, infraestructura civil, tiene una vida útil. Por lo tanto, la teoría dice que llegado ese fin de vida útil, se debe tener acumulado un monto económico tal que pueda reemplazarse ese bien. ¿Ya? Y para eso
como si fuese el pago de un banco, del préstamo de un banco, debe ir acumulándose, sí, como si fuesen pagos anuales o mensuales. ¿Sí? Por lo tanto, hay que tener la forma de calcular el porcentaje equivalente a los años de vida que este bien se estima que tenga, y a través de ese porcentaje calcular el segundo costo financiero por amortización de los bienes, de la cuota de depreciación de los bienes. Entonces, ¿quién da ese dato de cuánto en el rubro tiene o se considera o cuánto se debe considerar la vida útil de esos bienes? También es la autoridad que regula este negocio, y ese dato está en la columna 5. ¿Sí? El cual también da el dato de la columna 6, en porcentaje los años de vida útil. Entonces, para calcular la columna 7, de la misma manera, calculen el 0,188%. Tienen que transformarlo a por ciento para calcular la columna 7. Háganlo, por favor. ¿Sí? ¿Calcularon? ¿Les dio, jóvenes? ¿Les dio este valor? ¿De la columna 7? Sí, ya. ¿Y cuánto es el total de la columna 7? O sea, el total de los gastos financieros por amortización o cuota de amortización, de depreciación, perdón. ¿Cuánto es el total? 121.948. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos son los costos por gastos financieros? ¿Cuántos son? Son dos. Uno, por el interés del capital invertido, y dos, por la cuota de amortización por la depreciación de los bienes. Son dos. No les estoy preguntando cuántos ítems hay que calcular.
sino cuántos son los gastos financieros, son dos. ¿Cuáles son esos dos conceptos? Lo cual da un total para cada uno de ellos de 859.740 y para el otro 121.948. ¿Sí? Entonces, con esos valores que están aquí resumidos en la tabla 410, cuadro 410, los gastos financieros, ¿cuántos son? Vuelvo a preguntar. Son dos, aquellos por intereses y aquellos por amortización. ¿Cuáles son sus totales? Aquí están. Por lo tanto, los gastos financieros totales son 981.688, ¿sí? Que se suman ¿a quiénes? A los gastos corrientes que teníamos aquí. 915.500. 915.500. Entonces, ¿cuánto es el total de este proyecto que tenemos que manejar? 1.897.188. ¿De acuerdo? Ese es el total que tenemos que manejar de ahora en adelante. ¿Ya? Ese es el total. Bien. ¿Qué representa ese total? ¿Qué representa ese total en el proyecto que estamos viendo? Déjenme que ponga en pantalla. Ese total que hemos puesto ahí, ¿cuál es? Es este total. La suma de costos fijos 1, costos fijos 2 y variables. Es decir, tenemos este total en este momento. ¿Ya? Y recuerden que lo que estamos buscando es determinar estas tangentes. ¿Sí? Pero para eso mínimamente tenemos que saber del total cuánto se desglosa para costo variable, cuánto para costo fijo 2 y cuánto para costo fijo 1. Entonces, en busca de eso, de saber cuánto del total le corresponde a cada uno de los costos que ya hemos definido en la teoría del costo trinómico. Y el primero que vamos a ir a buscar es este de acá. El costo fijo 1, llamado componente de uso, que, como dijimos en su momento, involucra aquellos costos que
no aumentan ni 1 kilovatio instalado adicional, y tampoco ningún kilovatio hora de energía adicional, ¿verdad? Sino que es otro tipo de beneficio los que esos costos proveen al usuario, ¿no? Vimos la poda, los gastos de lecturación, etc. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese 1.897.188, si no me equivoco? $1.897.188, que sabemos que es un paquete que hay que ir subdividiéndolo para poder de él diferenciar cada componente. Entonces, lo primero que vamos a hacer, le vamos a llamar la asignación primaria de estos gastos anuales. ¿Sí? Asignación primaria. ¿Qué es eso? Es más o menos como si el total fuese un mazo de cartas, ¿verdad? Ese 1.000.000. Y yo empiezo a distribuirlo, a redistribuirlo por, lo que estamos llamando la primera asignación de estos gastos, subdividirlos, ¿sí?, según las facetas que este negocio involucra, que son producción, ¿verdad? La producción es la hidro y la termoeléctrica, transporte en alta, luego distribución en alta tensión, luego distribución o en media, digamos, perdón, yo le puse acá alta, luego distribución en baja, servicios a los abonados y gastos especiales. ¿Por qué? Porque la forma en que cada una de esas etapas, o sea, el hidroeléctrico, el termoeléctrico, el transporte y la distribuidora, tienen separados sus costos, ¿sí?, bajo los ítems que enseguida vamos a ver, ¿sí?, según estas partidas. ¿Cómo es que lo tienen? Porque así se le instruye que lo hagan, ¿sí? Porque ¿quién le instruye? La autoridad que rige y regula este negocio. ¿Por qué lo hace así? Justamente para poder separar después o previamente todos esos costos según los costos según las facetas en las que se va erogando esos costos. ¿Y cómo se hace eso en una empresa? Bueno, a través de los centros de costos de cada una de las áreas que tenga esa empresa. Por ejemplo, el personal, los sueldos. Según en la empresa distribuidora, según dónde trabaje cierto personal, ¿sí?, el pago de los sueldos de esa persona, si es de ingeniería, por ejemplo, el sueldo al personal de ingeniería debe salir de una cuenta que está atada, ¿sí?, a lo que es, supongan, diseño de las redes de media tensión y de baja. Pero no es lo mismo que el sueldo de aquellas personas, ¿sí?, que hacen el mantenimiento de esas redes. ¿Sí? Entonces, toda la descripción que enseguida van a ver de forma vertical al lado izquierdo de la tabla son esos detalles, ¿sí?,
que van a desglosar en la etapa de producción, también en la etapa de transporte y así sucesivamente, como se puede ver en este cuadro 411. Las etapas son, ¿sí?, producción, transporte, distribución en media, distribución en baja, servicios abonados, cuentas especiales. ¿Para quién? Mejor dicho, para estas etapas hay que hacer este detalle que se ve en el lado izquierdo. ¿Quién tiene esos datos? Y el dato de dónde van, si van bajo producción, transporte, los tiene cada uno de los actores de este negocio. Como vengo diciendo, transporte, generación, transporte, distribución en media, distribución en baja, ¿sí? Y aquellos para los servicios a los abonados y cuentas especiales. ¿Sí? Todos estos datos están distribuidos en esa tabla, se distribuyen en esta tabla según las tablas que ellos proveen. ¿Sí? Pero este ítem, el ítem 16, este de acá, ¿sí?, que corresponde a un valor de $165,000, hay que prorratearlos entre todos estos ítems que tenemos en la parte superior del 2 al 7, de la columna 2 a la 7. Esos 165,000 son estos de acá. Gastos generales, 165,000. ¿Sí? Entonces, cuando yo vaya a la tabla de allá, tengo que ver que la absorbe de acá, que este es la tabla que tiene el dato. ¿De acuerdo? Entonces lo absorben de aquí, pero esos 165,000 están distribuidos, la palabra es prorrateados, en la fila 16 de esta manera. 107,780 para producción, 1,840 para transporte y así sucesivamente hasta 2,420 para cuentas especiales. ¿Cómo se hace eso? De prorratear y obtener estos valores. Se hace de la siguiente forma y háganlo conmigo. Calculadora en mano, por favor. Ok, presten atención. Si lo tienen esto impreso, lo anotan ahí con lápiz.
de estos valores que ya los tienen desde el 252.000, ¿sí? Es un cuadrado acá. ¿Lo ven el cuadrado que estoy haciendo con el mouse? Sí, se ve, ingeniero. Todo esto son los valores con los que vamos a trabajar ahorita. ¿Ya? Vuelvo a repetir con el mouse. Desde esta esquina, o sea, la casilla 1, fila 1, columna 2, hasta fila 15, columna 2, hasta fila 15, columna 7, hasta fila 1, columna 7. La distribución de estos valores dentro del cuadrado que acabo de escribir es dato. O sea, distribución en alta tensión se coloca acá porque el título es distribución en alta. Distribución en baja va aquí porque coincide con este. Servicio a los abonados, acá porque coincide con este. Entonces, quiero que sumen en ese cuadrado que acabo de escribir, que sumen los totales verticales, o sea, los totales por producción, totales por transporte y así hasta cuentas especiales. O sea, el total del transporte, ¿cuánto es? 8.000. ¿Lo ven? El total de distribución en alta tensión, ¿cuánto es? 25.000 más 20.000. Es como si aquí hicieran el total de cada columna del cuadrado que acabo de describir. Háganlo, por favor. ¿Cuánto les da el total de la columna 2? Desde la fila 1 hasta la 15. ¿Cuánto les da ese total? Alguien dígame. Estoy esperando. Esa da 413.000. 413.000. Sí. No, No. Qué mal. 467.000 da. eso. Eso. La columna 4, ¿cuánto les da? $45.000. Y la 6. ¿Mm? 116.000. Correcto. Entonces, todos esos totales los sumen y los escriben ahí. ¿Sí? Bien. ¿Y cuánto les da el total del cuadrado? O sea, ¿cuánto les da la suma de todo esto? ¿Cuánto les da? 715.500. Correcto. Correcto. Entonces quiero ahora, tercer paso, que calculen el porcentual de cada columna respecto del total. ¿Cuánto porcentualmente es cada columna respecto del total? O sea, dividen el total, el total de la columna entre el total de la matriz que les dije. ¿Cuánto les da el porcentaje para la columna 2? ¿Ah?
O sea, la columna 2, su total, ¿cuánto es en por ciento respecto del total de la matriz que les marqué? ¿Cuánto dijo que era el total, ingeniero? Para dividirlo. No tengo. Anótenlo, pues, 715.500. Da el 65%. Sí. Y cuando lo hagan en su Excel, que va a ir arrastrando los decimales, va a estar enlazado, ¿sí? Porque ahorita están haciendo con su calculadora con los números que ven en pantalla. Pero eso que ven en pantalla en realidad es lo que es detrás de un Excel. O sea, que hay decimales, pero les da 65%, 65.3 tal vez. Algo. Para la columna 2, ¿cuánto les da? Ya, a ver, volvamos al que dije, calculó 65% de la columna 1. ¿Verdad? Ahora, con ese porcentaje, ¿quién lo sacó? A ver, active el micrófono, el que calculó los 65%. Aquí. Ya. Con ese 65% calcule cuánto es ese porcentaje ahora en dólares de este total de gastos generales. O sea, el 65% de $165,000. ¿Cuánto le da? Vamos. 107.250. Ya, les tendría que dar este valor. Sí, está bien. 107.000. Sí, más o menos un aproximado porque le puse signos decimales. Sí. ¿Con cuánto por ciento calculó? Con 0.65, claro. No le puse decimal. Póngale con el 65.3%, a ver. Ya. $107.745. ¿Le subió o le bajó? ¿Subió el monto? Bueno. Sí. Subió. Entienden por qué le están variando los números, ¿no? Porque ustedes no están de esto que ven en pantalla ya tiene detrás, no pierde decimales. ¿Cuánto les da el porcentaje de la columna 2? O sea, 1%. 1.1%. 1.1 más o menos. Sí. Calculen el 1.1% de esto, de los 165,000. ¿Cuánto les da? $1,815. Bueno, les tiene que dar este valor, digamos. Ya. Y así sucesivamente. Así calculan de los 165,000 para la fila 16, cómo se desglosa para cada una de las partidas desde la columna 2 hasta la 7. ¿Entienden, jóvenes? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Los espero si quieren calcular y anoten. Ingeniero, una consulta.
Digamos, esa diferencia que existe, lo que calculamos es porque usted tomó, digamos, los datos con todos los decimales. Claro, están vinculados. Ustedes están agarrando los valores aquí que están viendo en pantalla, ¿sí? A ver, cuando ustedes dividen los porcentajes, ¿no ves? Aquí no está el cálculo de los porcentajes. Yo se los dije que lo hagan verbalmente, ¿no ves? Verbalmente les dije que lo hagan el cálculo en su calculadora. Entonces, cuando calculan el porcentaje, ahí hay decimales que cuando vinculan la fórmula que haga o sea, para que les dé esto, yo me voy a parar en el Excel que ustedes me dan, me voy a parar aquí sobre este valor y voy a ver una fórmula que ¿qué va a ser? Va a ser 165,000 por la suma de todo esto dividido la suma de todo esto, ¿no es? Esa es la fórmula, para que yo aquí vea 107,780. Les van a dar valores similares, ¿ya? Lo importante que les quiero recalcar es que yo tengo que ver una fórmula acá, cuando me pare en estas casillas. Ahí, y ahí tienen que haber fórmula, no un valor escrito numérico. ¿Ya? Bien. Todo eso está explicado en el texto que ustedes van a leer, ¿ya? Pero el cálculo es ese el que hace. ¿Qué pasa o qué se devela cuando hacemos esta distribución en toda la tabla, desde la fila 1, columna 2, hasta la fila 35, columna 7? O sea, esta redistribución, ¿cuánto era nuestro total del proyecto? ¿Cuánto era? 1.897.188. Entonces, si yo agarro ese mazo de cartas y lo redistribuyo, ¿a qué total tengo que llegar igual? Al mismo, ¿no es? Ahí. Al mismo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Simplemente he redistribuido y aplicando ese concepto de prorrateo que ya se los expliqué, lo hemos calculado, ¿sí? Lo cual nos permite distinguir el total de los servicios a los abonados. ¿Cuánto es el total de este ítem? ¿Cuánto es? Dígalo a alguien. 268.667. Eso es, este valor acá. Ese valor. Y ese es el valor de la primera de las componentes de la teoría del costo trinómico. ¿De acuerdo?
¿Lo ven, jóvenes? Sí, se ve, ingeniero. Se ve, se ve. Y ahora entonces, según la teoría, ¿qué tenemos que hacer con ese valor? Porque ese es un valor netamente monetario, ¿no? O sea, dólares. Y lo que nosotros buscamos es un valor que le podamos decir como en el ejemplo ese que armamos de la fiesta. ¿Cuánto tiene que pagar cada persona por haber ido a la fiesta? O sea, no quiero saber el total de algo, sino cuánto de ese total debe pagar cada quien. Se divide entre el número de medidores. Correcto. Ese es el total componente de uso, ¿no es? Los 268.667. Que como venimos diciendo desde el ejemplo de aquella fiesta que armamos, la pregunta era, ¿lo dividimos entre todos por igual? No, dijeron algunos. Otros dijeron sí. Los que dijeron sí eran los que sabían que habían llevado a todos sus invitados y que habían consumido más de lo debido. Entonces les convenía dividir entre qué? Entre la cantidad de abonados. Y si hubiera sido así, hubieran pagado ¿qué? Cada uno $11 por persona. Pero los que dijeron, no, nosotros no consumimos tanto, eran los que decían que había que dividir por el número de medidores. Los cuales iban a acabar pagando por medidor un valor menor. Y la diferencia entre los 11 y los 10.48 era lo que unos iban a subsidiar a otros si se dividiera entre abonados. Los que menos medidores por persona iban a subsidiar con esa diferencia a aquellos que tenían más de un medidor. Entonces lo correcto es dividir entre la cantidad de medidores. Y se ve claramente que da un valor menor. ¿Sí? Entonces, ¿quién es este valor de 268.667? Es este valor de acá. Que lo dividimos entre la cantidad de medidores, obteniendo la primera de las tarifas, fruto de calcular el costo de la componente de uso bajo la teoría del costo trinomio. ¿De acuerdo?
¿Sí, jóvenes? ¿Quedó claro? Bien, jóvenes, yo voy a tener que dejar ahorita aquí la clase. Me estoy con fiebre ahorita. Pero bueno, hemos podido avanzar hasta aquí, lo cual es bueno. Ya, así que lamentablemente no puedo seguir, me duele mucho la garganta hoy con fiebre. Mojadingo. Ya, así que el resto del tiempo que les queda, prácticamente una hora, disculpen, háganlo, tómenlo para anotar lo que hemos visto, para reproducir las tablas hasta la que hemos visto ahora. Háganlo, reproduzcan las tablas a cada clase o fin de semana hasta la que hemos avanzado, porque así de rápido, digamos, se van avanzando en las tablas. Y recuerden que ni bien terminemos el avance, vamos a tener ese examen final, ¿sí? Y que tienen que ir subiendo los cuestionarios de los PDF que ya yo les he dado, los que han bajado. Por lo tanto, lo que les quiero decir es que para rendir ese examen final tienen que tener subidos todos los cuestionarios más el proyecto Excel. ¿Ya? Y ahí nomás va a ser el final. O sea que, en resumen, tabla avanzada, tabla que deben reproducir en ese Excel ese fin de semana o durante la semana hasta la próxima. ¿Ok? Entonces, por eso aprovechen que tienen ahora una hora menos del dictado para hacerlo. ¿Ok?